Bueno, muchachos, en esta guía se enfoca en lo que es cálculo de distancia entre dos puntos. Aquí lo más importante para determinar la distancia entre dos puntos es saber identificar, ya sea mediante pares ordenados, quién es X y quién es Y, o mediante una gráfica, quién es X y quién es Y. Pares ordenados tienen esta estructura. Estos son pares ordenados. La estructura es que entre paréntesis van a venir dos números separados por una coma. Esos dos números pueden ser positivos, esos dos números pueden ser negativos. Puede ser que uno sea negativo, el otro positivo, que uno sea positivo, el otro negativo. No importa el símbolo, si es positivo o negativo. La estructura de un par ordenado siempre va a ser por dos paréntesis, dos números separados por una coma. Esa es la estructura de un par ordenado. Y gráficamente, que es esto que tenemos por acá, gráficamente vamos a tener dos ejes. Un eje X, que es la línea que tenemos acostada, que está en forma horizontal. Un eje Y, que es la línea que tenemos de pie, que está en forma vertical. Entonces, cuando nosotros tenemos una gráfica, nosotros tenemos que identificar esos pares ordenados, esos puntos que nos están dando. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Si yo tengo por acá una gráfica, y esa gráfica está compuesto por dos ejes, un eje X, un eje Y. Entonces, si yo quisiera saber quién es este punto, que lo vamos a llamar A, si yo quisiera saber quién es ese punto, yo tengo que ubicarme en el puntito y dirigirme hasta donde está el eje X. En este caso está hacia abajo. Entonces busco hacia abajo con quién es que se está relacionando. Entonces por acá tenemos esa línea, vamos a darle valores. Supongamos que aquí es 1, 2, 3, 4. Entonces significa que este punto A, el valor de X es 4. Ya tengo el primer valor de X. Quiero el valor de Y, me ubico nuevamente en el punto y ahora voy a dirigirme hacia el eje Y por acá. Entonces el valor de Y, si le doy valores, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál sería el valor de Y de este par ordenado? El 2. Entonces, vean que por acá tengo ya el par ordenado, que sería 4,2. Si quisiera este otro par ordenado que tengo por acá, que lo voy a denotar o denominar como B, también hago lo mismo. Vamos a darle valores a los ejes que no tienen valores. Por acá también sería menos 1, menos 2, menos 3. Si me ubico en el punto y busco el eje X no es este es el eje Y. Esta línea es el eje Y. Pero si yo busco el eje X, le doy continuidad a los puntitos que tengo por ahí, el valor del eje X es este número, menos 1. Entonces coloco el par ordenado, menos 1, coma, y ahora sí voy a buscar el eje Y. Me ubico nuevamente en el punto y busco el eje Y, que sería menos 3. Y ya tengo el par ordenado. Si yo quisiera saber quién es este punto, que lo voy a llamar C, entonces primero el eje X. Si me ubico en el punto, busco el eje X, que es la línea que está hacia abajo, sería menos 3. Entonces abro paréntesis, menos 3, que corresponde al valor de X. Y ahora me ubico nuevamente en el punto y busco el valor de Y, que sería 3. Y ya por ahí tengo el par ordenado. Entonces siempre hay que tratar de buscar esos pares ordenados. Primero el valor de X, que es la línea que está en forma horizontal, puede estar o abajo o arriba del puntito. Y luego el valor de Y, que es la línea que está en forma vertical y que puede estar o a la izquierda o a la derecha del punto. Eso con respecto a pares ordenados. Ahora viene la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Y ya yo sé identificar quién es X y quién es Y, tanto dentro de un par ordenado como gráficamente, la fórmula es esta que tenemos por acá,
La fórmula dice raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1 elevado a la 2. El orden de las letras, quién es x1, quién es x2, eso no importa. Lo que ustedes tienen que tener en conocimiento es que en un paréntesis se van a restar los valores de x y se eleva a la 2, y que en el otro paréntesis se restan los valores de y se elevan a la 2. Eso es lo que más me interesa a mí que ustedes manejen con respecto a esta fórmula. Entonces vamos a ver cómo se trabaja esta fórmula. Entonces, si yo tengo la fórmula por acá escrita, x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1 elevado a la 2, y yo quiero encontrar la distancia que hay entre el punto A y el punto B, lo primero que ustedes tienen que tener en conocimiento quién es x y quién es y. Recuerden que el primer valor es x y el segundo valor es y. El primer valor es x y el segundo valor es y. Entonces, si yo tengo esos dos pares ordenados identificados, lo siguiente a resolver es utilizar la fórmula con los valores establecidos. Es decir, raíz cuadrada entre paréntesis se restan los primeros valores de x, que en este caso el valor de x aquí es 4, menos por fórmula, busco el otro valor de x que sería menos 1, cierro paréntesis, elevo a la 2, eso es lo que dice la fórmula, más, abro paréntesis nuevamente por fórmula, y dice y2 menos y1, bueno, aquí tengo otro valor de y, que sería el 2, por fórmula menos, y busco el otro valor de y, que sería menos 3, elevo a la 2. Cuando ya tengo la estructura de la fórmula montada, digamos escrita, lo que quedaría ahí es aplicar cada uno de esos elementos, y si no tuvieran calculadora, pues tendrían que resolver paso a paso cada uno de esos ejercicios, que cuánto es 4 menos menos 1, y que el resultado tengo que elevarlo a la 2, y el resultado de elevarlo a la 2 tengo que sumarlo con el resultado del otro paréntesis, y por último sacar raíz. Pero si ustedes tienen una calculadora, se pueden ayudar bastante. Veamos cómo es que se usa la calculadora. Entonces, presiono la raíz. Luego siguen paréntesis. Voy dándole seguimiento a la fórmula. Después del paréntesis sigue un 4. Después del 4 dice que va un menos, otro menos y va un 1. Después del 1 cierra paréntesis. Dice elevado a la 2. Entonces elevamos a la 2. Después viene un más. Después otro paréntesis. Dice 2 menos menos 3. Cerramos paréntesis y elevamos a la 2. Entonces, cuando ya tengo todo en la calculadora, solamente me faltaría darle igual. Dice 5 raíz de 2, o en decimales, si yo presiono esta tecla, 7,07. Preferiblemente 5 raíz cuadrada de 2. Y ya tengo por ahí cómo es que se resuelve este, este ejercicio, que era encontrar la distancia entre A y B. Y ya tengo ahí la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en la guía? Pues eso mismo que acabamos de explicar. Tengo tres gráficas, tres, tres pares dos pares ordenados en cada gráfica, y ustedes van a identificar quién es X, quién es Y en cada uno de los pares ordenados, aplican la fórmula y escriben la respuesta. Igual, quién es X, quién es Y, aplican la fórmula y escriben la respuesta. Esto mediante gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos, está dado los pares ordenados, pero mediante gráficas. Aquí me están dando los puntos, pero con pares ordenados. Entonces aquí es nada más, es más directo, porque es aplicar la fórmula de una forma directa. Entonces aquí no hay pérdida, porque es solamente aplicar la fórmula. Eh, Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería si solamente me dan los pares ordenados. Entonces, si yo tengo por aquí dos pares ordenados, lo importante, lo primero que deben de hacer ustedes es identificar quién es X y quién es Y. Primero es X, luego es Y. Primero es X, luego es Y. Cuando ya tengo identificados quién es X y quién es Y, recordamos la fórmula. Vamos a escribir la fórmula. Dice x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1
elevado a la 2. Esta es la fórmula. Que quién es x1, que quién es y1, eso es indiferente. Ustedes pueden decir, es que como es el primer par ordenado, yo voy a decir que es x1 y y1. Como este es el segundo par ordenado, entonces voy a decir que esto es x2 y esto es y2, pero eso es indiferente. ¿Quién es x1 y quién es x2? Igual, si yo tengo esta fórmula, yo también puedo trabajarla de esta otra manera. No quiere decir que esa sea la única fórmula. Yo puedo decir x1 menos x2 elevado a la 2 más y1 menos y2 elevado a la 2. Es lo mismo trabajar esas fórmulas en ese sentido. Lo que más me interesa es que en un paréntesis resten los valores de x y en el otro paréntesis resten los valores de y. Entonces, la aplicación de la fórmula, coloco la raíz, paréntesis, en ese primer paréntesis vamos a restar los valores de x. Y en un segundo paréntesis vamos a restar los valores de y. Vea que ahí tengo la fórmula estructurada. Los paréntesis, los menos, los elevados, el más. Ahí está la fórmula. Lo único que hace falta son los valores numéricos. Entonces, en el primer paréntesis, los valores de x. ¿Quiénes son los valores de x? 15. Entonces, vamos a colocarle otro color. 15. Y el otro valor de x dice que es menos 3. Menos 3. Voy con los valores de y, que sería menos 1. Y el otro valor de y, que sería menos 7. Ya tengo toda la fórmula escrita, denotada ahí. Y lo único que faltaría es utilizar la calculadora para desarrollar y saber cuál es la distancia entre esos dos puntos. Vamos a ver cómo se hace. Entonces sería raíz, paréntesis, 15 menos 3, cerramos paréntesis, elevamos a la 2, más, abrimos paréntesis, menos 1, menos 7, cerramos paréntesis, elevamos a la 2 y le damos igual. 6 raíz de 10 o en decimales 18,97. Cualquiera de los dos está bien. 6 raíz de 10 es el que voy a colocar yo por acá. Y esta sería la solución de distancia entre estos dos puntos. Entonces, muchachos, esperaría que les haya funcionado este video y éxitos en la elaboración de las guías.